una niña pequeña se presentó a la entrevista de trabajo. El director general millonario, un hombre conocido por su eficiencia despiadada, pronto descubre que ella ha venido en lugar de su madre, que está hospitalizada. La revelación y la increíble entereza de la niña lo dejan sin palabras, desencadenando una serie de eventos que cambiarán no solo sus vidas, sino la cultura de toda una corporación. Antes de que comience la historia, donde quiera que la vida te haya colocado hoy, este mensaje es para ti. A veces, los mensajeros más pequeños traen las lecciones más grandes. Antes de continuar, me gustaría saber de qué país están viendo este video. Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. La imponente sede de cristal del Grupo Orión brillaba bajo el sol de la mañana de Madrid, sus 50 pisos rascando el cielo como un monumento al poder y al éxito. Abajo, en la acera, Sofía García se ajustó la mochila y alzó la vista, sintiéndose diminuta ante la inmensidad del edificio. Con tan solo 7 años, apenas medía 1,20 m con sus zapatos bien lustrados. Llevaba su vestido azul cuidadosamente planchado y una rebeca blanca, su conjunto para ocasiones especiales, que mamá le había preparado la noche anterior, antes de que todo se complicara. Tú puedes hacer esto, Sofía, se susurró a sí misma, su aliento formando una pequeña nube en el aire fresco de la mañana. Apretó con fuerza la gastada cartera de cuero que contenía el currículum de su madre. Sus coletas rubias como la miel se balancearon cuando asintió con una determinación que habría sorprendido a cualquier adulto que la viera. En el interior, el vestíbulo, era un mundo diferente. Ejecutivos con trajes a medida se movían con un propósito silencioso y apresurado sobre suelos de mármol pulido que reflejaban las luces del techo como un cielo estrellado. El aire olía a dinero, a café caro y a una ambición casi palpable. Sofía, ignorando la sensación de ser un pequeño gorrión en una jaula de águilas, se acercó al mostrador de recepción. Se puso de puntillas para poder ver por encima del alto mostrador de granito negro. «Disculpe», dijo, su voz pequeña pero sorprendentemente clara en el murmullo del vestíbulo. «Tengo una cita a las 9 con el señor Alejandro Vargas». La recepcionista, cuyo nombre, Diana, estaba grabado en una elegante placa dorada, levantó la vista de su ordenador con una expresión de total desconcierto. Sus ojos recorrieron a la pequeña figura que tenía delante, buscando a un adulto acompañante que no existía. «Perdona, cariño, estás perdida. ¿Dónde están tus padres?» Sofía enderezó sus pequeños hombros, un gesto que imitaba a su madre cuando necesitaba parecer más alta y más segura. «Mi mamá es Laura García. Tiene una entrevista para el puesto de directora de proyectos». Colocó la pesada cartera de cuero sobre el mostrador con un esfuerzo visible. «Estoy aquí en su lugar». La confusión de Diana se profundizó. Sus cejas perfectamente depiladas se juntaron. «Cariño, las entrevistas no funcionan así. Tu madre necesita venir en persona. Es el protocolo». «No puede». La voz de Sofía vaciló por un instante, una pequeña grieta en su armadura de valentía. «Está en el hospital. Se la llevaron anoche cuando no podía respirar bien. Pero de verdad necesita este trabajo». Un hombre alto, con un traje de carbón impecablemente confeccionado, que probablemente costaba más que el alquiler de un año del apartamento de Sofía, se había detenido cerca, su atención captada por la inusual conversación. Alejandro Vargas, el director general del Grupo Orión, era una leyenda en la comunidad empresarial de Madrid, conocido por su eficiencia despiadada, su brillante mente estratégica y su capacidad para desmantelar a sus competidores
con una precisión quirúrgica. Lo que no se conocía de él era su capacidad para cambiar su agenda por nadie, y mucho menos por una niña. «Diana, ¿cuál es la situación aquí?» Su voz profunda y resonante cruzó el vestíbulo, silenciando las conversaciones cercanas. «Señor Vargas», respondió Diana, visiblemente nerviosa por la atención de su jefe. «Esta niña dice que está aquí para la entrevista de directora de proyectos, en lugar de su madre». Vargas se acercó, sus penetrantes ojos azules estudiando a Sofía con una intensidad que normalmente intimidaba a ejecutivos experimentados. A sus 45 años, su pelo entrecano y su presencia imponente eran herramientas que usaba con la misma eficacia que las hojas de cálculo y los informes de mercado. «¿Y bien, señorita? ¿Cuál es su nombre?» «Sofía García, señor», respondió ella, encontrando su mirada directamente, sin vacilar. «Mi mamá me enseñó que es importante mirar a la gente a los ojos cuando les hablas. Dice que demuestra que eres honesta». Un atisbo de diversión, tan fugaz que casi fue imperceptible, parpadeó en el rostro de Vargas. «¿Y dónde está exactamente su madre, señorita García?» «En el Hospital Universitario La Paz. Tiene neumonía, pero los médicos dicen que se pondrá bien en unos días». Los pequeños dedos de Sofía abrieron la cremallera de la cartera de cuero. «He traído su currículum y sus certificados. Se pasó toda la noche trabajando en su presentación antes de que se pusiera enferma». Vargas echó un vistazo a su reloj de pulsera, un Patek Philippe, que valía más que el coche de la mayoría de la gente, y luego de nuevo a la decidida niña que tenía delante. En contra de toda lógica, en contra de todo protocolo corporativo, en contra de cada fibra de su ser disciplinado y orientado a los resultados, se sintió intrigado. «Sofía García», dijo, y el sonido de su propio nombre en los labios de aquel hombre poderoso pareció llenar la habitación. «He realizado más de 5.000 entrevistas en mi carrera, pero esta, ciertamente, es la primera de su tipo». Extendió una mano. «Suba a mi despacho. Escuchemos lo que su madre había preparado». La boca de Diana se abrió de par en par, una perfecta O de asombro, mientras el gran Alejandro Vargas guiaba a la pequeña Sofía hacia el ascensor ejecutivo privado. «Señor», dijo Sofía mientras las puertas de acero pulido se cerraban, su vocecita resonando en el silencioso cubículo. «Mamá dice que soy demasiado joven para tomar café, pero sé cómo prepararlo si le apetece un poco». Por primera vez en más años de los que podía recordar, Alejandro Vargas se echó a reír. Una risa genuina, profunda y sonora. No tenía ni idea de que esa inesperada reunión, ese pequeño desvío en su calculada rutina, estaba a punto de cambiarlo todo. Alejandro Vargas le indicó a Sofía que tomara asiento en la lujosa silla de cuero negro situada frente a su enorme escritorio de caoba. La silla era tan grande que los pies de Sofía ni siquiera rozaban el suelo, colgando en el aire a varios centímetros de la mullida alfombra persa. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas panorámicas que iban del suelo al techo, iluminando una pared entera cubierta de logros, premios empresariales, recortes de prensa enmarcados y portadas de revistas de negocios en las que aparecía su rostro severo y concentrado. El despacho estaba en el último piso, y desde allí, la ciudad de Madrid se extendía a sus pies como un vasto tablero de juego. «Y bien, Sofía», dijo, observando cómo la niña colocaba con sumo cuidado la cartera de su madre sobre su regazo, abriéndola con una solemnidad casi profesional. «Háblame de las cualificaciones de tu madre». Sofía abrió la carpeta de cuero con un cuidado practicado. «Mamá ha sido directora de proyectos durante 8 años.
Trabajó en soluciones integrales hasta que cerraron el mes pasado. Su dedito índice recorrió la línea del currículum. Tiene una certificación PMP y un máster en Administración de Empresas por el IES. Vargas enarcó una ceja, genuinamente impresionado por el vocabulario de la niña y la seriedad con la que presentaba la información. ¿Y por qué quiere tu madre trabajar en el Grupo Orión? Porque necesitamos el seguro médico, respondió Sofía con una honestidad brutal y desarmante. Y también porque dice que su empresa hace un trabajo importante que ayuda a la gente, no solo a ganar dinero, sino a construir cosas. La franqueza de su respuesta pilló a Vargas con la guardia baja. La mayoría de los candidatos bailaban alrededor del tema de la compensación con discursos ensayados sobre la cultura de empresa y las oportunidades de crecimiento. Esta niña iba directa al grano, a las necesidades humanas básicas. Mamá es muy buena en su trabajo, continuó Sofía, sacando una carpeta llena de informes de finalización de proyectos. Estas son sus historias de éxito. Se quedó despierta toda la noche preparando esta presentación, aunque ya se estaba poniendo enferma y tosía mucho. Vargas hojeó los materiales meticulosamente preparados, notando el impresionante historial de Laura García. Proyectos entregados a tiempo, por debajo del presupuesto, con altas calificaciones de satisfacción del cliente. Era un currículum impecable. ¿Quién te está cuidando mientras tu madre está en el hospital? La expresión de Sofía flaqueó ligeramente, una sombra de preocupación cruzando sus ojos infantiles. La señora Winters, la vecina de al lado, pasó a verme esta mañana antes de irse a trabajar. Pero es muy mayor y se cansa mucho. Puedo cuidarme sola. Me preparo mi propio almuerzo para el colegio y sé cómo usar el microondas. Una pesadez se instaló en el pecho de Vargas, una sensación que no había sentido en mucho tiempo. ¿Y dónde está tu padre? Se fue cuando yo era un bebé. Mamá dice que no estaba preparado para ser papá. Sofía se encogió de hombros como si hablara del tiempo. Solo estamos nosotras dos, pero somos un buen equipo. Vargas estudió a la niña que tenía delante. Equilibrada, elocuente y cargando con responsabilidades que iban mucho más allá de sus años. Algo en su determinación, en su lealtad inquebrantable hacia su madre, removió recuerdos largamente dormidos en su interior. Recuerdos de otra niña, de otra vida. Un momento, dijo, pulsando el intercomunicador de su escritorio. Elena, cancela todas mis reuniones de la mañana. La voz de su asistente, sorprendida, llegó a través del altavoz. Señor, tiene la presentación ante la junta directiva a las 11. Reprográmala y averigua qué médico está tratando a Laura García en La Paz. Quiero hablar con él. Los ojos de Sofía se abrieron como platos. ¿Va a visitar a mi mamá? Vamos a visitarla, replicó Vargas poniéndose de pie. Una decisión impulsiva y lógica, pero que sentía ineludiblemente correcta. Necesito conocer a la mujer que ha criado a una representante tan extraordinaria. Mientras bajaban en el ascensor, Sofía lo miró con curiosidad. Señor Vargas, ¿por qué nos está ayudando? Mamá siempre dice que la gente importante y ocupada no suele tener tiempo para estas cosas. La pregunta lo traspasó inesperadamente. ¿Por qué? En efecto, Vargas había construido su reputación sobre la eficiencia y los resultados, no sobre la compasión. Digamos, respondió, buscando las palabras, que has conseguido hacer lo que la mayoría de mis ejecutivos no consiguen, captar toda mi atención. Sofía sonrió, revelando un hueco donde le faltaba un diente de leche, y deslizó su pequeña mano en la de él. El simple gesto de confianza lo sorprendió, una calidez extendiéndose por su brazo que era a la vez extraña y bienvenida. Ninguno de los dos se dio cuenta de que ese momento sería el primer paso para sanar heridas que no sabían que compartían.
El Hospital Universitario La Paz bullía de actividad cuando Alejandro Vargas y Sofía entraron por la entrada principal. El director general, con su traje a medida y su aura de poder, parecía completamente fuera de lugar entre el personal médico en batas y pijamas sanitarios, pero se movía con la misma autoridad que comandaba en las salas de juntas. Habitación 317, indicó la enfermera del mostrador de información después de comprobar su ordenador. Pero, señor, las horas de visita no comienzan hasta... Vargas deslizó su tarjeta de visita por el mostrador. Necesito hablar con la señorita García sobre un asunto de negocios urgente. Sofía abrió el camino, navegando por los pasillos con una facilidad familiar que inquietó a Vargas. ¿Cuántas veces había recorrido esta niña los pasillos de un hospital sola? Encontraron a Laura García recostada en la cama, con el pelo castaño recogido en una coleta desordenada y una vía intravenosa en el brazo. Aunque claramente enferma, con el rostro pálido y ojeras oscuras bajo los ojos, su parecido con Sofía era sorprendente. ¡Sofía! La voz de Laura era ronca y débil. ¿Qué estás haciendo aquí? Se supone que estás con la señora Winters. Sus ojos se abrieron de par en par al percatarse de la imponente figura de Vargas. Oh, Dios mío. Mamá, este es el señor Vargas. Fui a tu entrevista y me ha traído a verte. El rostro de Laura se quedó sin el poco color que le quedaba. ¿Hiciste qué? Vargas se adelantó. Señorita García, su hija ha causado una gran impresión. Ha presentado su candidatura con un aplomo notable. Lo siento muchísimo. Laura luchó por incorporarse, la mortificación evidente en su rostro. Sofía, hablamos de esto. Se suponía que ibas a llamar a la empresa para reprogramar, no a ir tú misma. Pero trabajaste muy duro en tu presentación, protestó Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. Y necesitamos el trabajo. La cruda honestidad silenció la habitación. Vargas acercó una silla a la cama. Señorita García, su hija mencionó que estuvo en Soluciones Integrales hasta hace poco. Laura asintió, todavía desconcertada por la situación. Sí, estuve allí 5 años, antes de la adquisición y los despidos. Su currículum es impresionante. ¿Por qué no ha conseguido un puesto en otro lugar con sus cualificaciones? Laura miró a Sofía, dudando. Es complicado. Madre soltera, sin red de apoyo familiar. La mayoría de los empleadores ven eso como un lastre. Preguntan si faltaré al trabajo cuando Sofía se ponga enferma, continuó, su voz fortaleciéndose con una frustración reprimida. Nunca lo dicen directamente, pero sus preocupaciones se hacen evidentes. 8 entrevistas, 8 rechazos en 2 meses. Vargas observó cómo Sofía se subía a la cama, comprobando instintivamente la vía intravenosa de su madre con la familiaridad de alguien que lo había hecho antes. Las facturas médicas no ayudan, admitió Laura en voz baja. Esta neumonía no podría haber llegado en peor momento. Un recuerdo afloró en la mente de Vargas, uno que había suprimido durante mucho tiempo. Una mujer muy parecida a Laura, luchando sola, decidida a salir adelante a pesar de unas probabilidades abrumadoras. Señorita García, dijo Vargas, su decisión ya tomada. ¿Cuándo podrá recuperarse? El médico dice que puedo salir mañana si mis niveles de oxígeno mejoran, pero no estaré al 100% durante una semana. Entonces, realizaremos su entrevista oficial el próximo lunes. Mientras tanto, metió la mano en su chaqueta, sacando una tarjeta de visita. Haga que el departamento de facturación del hospital se ponga en contacto con este número. Laura se quedó mirando la tarjeta. Señor Vargas, no puedo aceptar. Considérelo un adelanto. El grupo Orión cuida de su gente. Mientras se marchaban, Sofía susurró. Gracias por ayudar a mi mamá. Vargas se preguntó,
por qué su gratitud le parecía más valiosa que su último acuerdo de 1 millón de euros. Durante los siguientes 5 días, Sofía se convirtió en una presencia habitual en el grupo Orión. Con el reacio permiso de Laura, y después de que Vargas organizara un servicio de coche y una supervisión adecuada, Sofía pasaba las tardes en un despacho vacío en la esquina cerca de la suite de Vargas, haciendo los deberes y, ocasionalmente, siguiendo de cerca a varios departamentos. Sus márgenes operativos podrían mejorar si reorganiza su cadena de suministro, anunció Sofía el miércoles por la tarde, levantando la vista de sus deberes de matemáticas cuando Vargas pasó a ver cómo estaba. Él no pudo evitar sonreír. ¿Ah, sí? ¿Y dónde has aprendido sobre márgenes operativos? Mamá me explica su trabajo. Dice que le ayuda a pensar mejor cuando lo habla en voz alta. Sofía golpeó su lápiz contra su cuaderno. Además, su recepcionista, Diana, me da revistas de negocios cuando me aburro. Vargas se apoyó en el marco de la puerta. La mayoría de los niños de 7 años leen cómics. También leo cómics. Batman es mi favorito porque ayuda a la gente y no necesita superpoderes. Una risa inesperada se le escapó. Una pragmática, ya. Para el jueves, el equipo ejecutivo de Vargas había notado el inusual comportamiento de su jefe. Elena, su asistente durante 15 años, lo observaba comprobar su reloj antes de la llegada programada de Sofía cada día. «¿Le recuerda a alguien?», comentó Elena, colocando los informes de presupuesto en su escritorio. Vargas se puso rígido. «Es una niña con un potencial notable, eso es todo». «Si usted lo dice». Elena había estado con él el tiempo suficiente como para reconocer las sombras que ocasionalmente oscurecían sus ojos. La junta directiva está haciendo preguntas sobre sus reuniones canceladas. La junta puede dirigirme sus preguntas a mí, respondió secamente. Más tarde esa tarde, Vargas encontró a Sofía en la sala de descanso, encantando al equipo de marketing con sus ideas sobre su última campaña. A los niños de mi colegio les gustarían más los colores si fueran más brillantes, estaba diciendo, mientras el director de marketing tomaba notas. «Señorita García», interrumpió Vargas, «creo que es hora de su cita». Se había convertido en su ritual. Una revisión diaria de la recuperación de su madre y una discusión sobre lo que Sofía había aprendido en Orión ese día. En su despacho, Sofía se acomodó en la que se había convertido en su silla. «Mamá vuelve a casa mañana. La enfermera dijo que sus pulmones suenan mucho mejor». «Son excelentes noticias», respondió Vargas, deslizando un batido de chocolate por el escritorio, otra parte de su rutina. «¿Seguirá queriendo verme cuando mamá empiece a trabajar aquí?», preguntó Sofía de repente, sus ojos serios por encima del borde del vaso. La pregunta lo pilló desprevenido. «¿Qué te hace pensar que no querría?». Sofía se encogió de hombros, mirando hacia abajo. «Papá ya no quiso verme más. A veces la gente simplemente deja de querer a los niños cerca». La simple declaración golpeó a Vargas como un golpe físico. En sus 45 años, se había enfrentado a adquisiciones hostiles, desplomes del mercado y traiciones de colegas de confianza. Sin embargo, nada lo había preparado para la honestidad desarmante de una niña de 7 años. «Sofía», dijo con cuidado, «algunas personas se van por sus propios fracasos, no por nada que tú hayas hecho». No había tenido la intención de compartir la fotografía ese día. Había permanecido encerrada en el cajón de su escritorio durante casi 2 décadas. Sin embargo, algo lo impulsó a abrir el cajón y sacar el marco de plata. «Esta era mi hija», dijo, girando el marco hacia Sofía. Se llamaba Lilia. Sofía estudió la foto de una niña sonriente con los ojos azules de Vargas. «¿Dónde está ahora?». La voz de Vargas se volvió distante.
Ella y su madre murieron en un accidente, hace mucho tiempo. ¿Por eso a veces estás triste cuando me miras? La pregunta quedó suspendida en el aire como un cristal frágil y perfectamente claro. Por supuesto que no. Verónica Salas, la directora de Recursos Humanos de Orión, estaba de pie con los brazos cruzados en el despacho de Vargas el viernes por la mañana. He revisado la solicitud de Laura García. Aunque sus cualificaciones son adecuadas, su situación presenta importantes problemas de responsabilidad. Vargas continuó revisando documentos, su expresión impasible. Elabore. Madre soltera, sin apoyo familiar, problemas médicos recientes. Verónica marcaba los puntos en sus dedos con manicura. Ha faltado al trabajo repetidamente en puestos anteriores debido a emergencias de cuidado infantil. La probabilidad estadística de problemas de asistencia es alta. Vargas dejó su bolígrafo. ¿Ha revisado sus evaluaciones de rendimiento? Sí. Supera sistemáticamente las expectativas, concedió Verónica. Pero eso no supera las preocupaciones prácticas. Tenemos candidatos igualmente cualificados, sin sus complicaciones. ¿Complicaciones? La voz de Vargas se enfrió varios grados. Una profesional inteligente y dedicada que gestiona con éxito tanto su carrera como la crianza de una niña notablemente bien adaptada. ¿Le parece complicado? Verónica se movió incómoda. Alejandro, esto no es propio de ti. La Junta ya está cuestionando tu juicio por este inusual interés. Hay rumores. Los rumores no me preocupan. Los resultados, sí. Le entregó la cartera de Laura. Su metodología de gestión de proyectos le ahorró a su anterior empresa 3 millones de euros el año pasado. Ese es el único factor relevante. Más tarde esa tarde, Javier Campos, el amigo más antiguo de Vargas y director financiero de Orión, cerró la puerta del despacho tras de sí. Alex, tenemos que hablar. Vargas levantó la vista de su ordenador. Si esto es sobre Laura García, lo es, confirmó Javier, acomodándose en una silla. Pero no por las razones que crees. Estudió el rostro de su amigo. Esto no es solo por encontrar a una directora de proyectos cualificada, ¿verdad? La mandíbula de Vargas se tensó. Sus cualificaciones hablan por sí mismas. Te conozco desde hace 30 años, dijo Javier en voz baja. Desde Carolina y Lilia no te había visto así. No empieces, Javier, advirtió Vargas. Javier continuó con delicadeza. Has construido muros tan altos que la Junta te llama la máquina a tus espaldas. Entonces esta niña entra, y de repente estás cancelando reuniones y arreglando facturas de hospital. ¿A dónde quieres llegar, Javier? Mi punto es que tienes que tener cuidado, no solo profesionalmente, sino personalmente. Javier se inclinó hacia adelante. Si estás viendo fantasmas de lo que podría haber sido, ese es un lugar vulnerable desde el que operar. Vargas se volvió hacia la ventana, mirando el horizonte de Madrid. ¿Sabías que Sofía se prepara su propio almuerzo? Desde que tenía 5 años. Revisa el horario de medicamentos de su madre y sabe cómo navegar por los departamentos de facturación de los hospitales. Negó con la cabeza. Tienes 7 años, Javier. Y Lilia habría cumplido 19 este año, dijo Javier en voz baja. El silencio que siguió fue una respuesta suficiente. Después de que Javier se fuera, Vargas abrió el cajón de su escritorio y recuperó el marco de plata de nuevo. El rostro sonriente de Carolina le devolvió la mirada mientras sostenía a Lilia, de 2 años, en su regazo. ¿Qué pensarías si me involucrara en esta situación?, le preguntó a la fotografía. ¿Estoy viendo fantasmas o una oportunidad para hacer algo bien por fin? Como siempre, la fotografía no ofreció respuestas, solo recuerdos de lo que había perdido y el peso aplastante de cómo les había fallado. El intercomunicador sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Señor, Laura García está aquí. Le dieron el alta del hospital esta mañana y pidió verlo. Vargas devolvió cuidadosamente la fotografía a su cajón. Que pase. Lo que sucediera a continuación
determinaría si las preocupaciones de su equipo ejecutivo estaban justificados o si algo extraordinario estaba empezando. Laura García estaba de pie en el despacho de Vargas, considerablemente mejorada desde su aparición en el hospital, pero todavía con la palidez de una enfermedad reciente. Llevaba un sencillo traje azul marino, claramente el mejor que tenía, aunque con varios años de antigüedad. Señor Vargas, comenzó, su voz firme a pesar de su evidente nerviosismo. He venido a darle las gracias personalmente por su amabilidad hacia Sofía y por encargarse de las facturas del hospital. Arreglaré un plan de pago. Por favor, siéntese. Vargas le indicó la silla de enfrente. No es necesario ningún pago. Considérenlo una inversión. Laura se sentó, su postura perfecta a pesar de su incomodidad. Una inversión requiere un rendimiento, señor Vargas. Todavía no he demostrado mi valía. Su hija ha sido una embajadora bastante buena, replicó él con una calidez inesperada. El equipo de marketing está implementando sus sugerencias de color, y el personal de la sala de descanso ha añadido batidos de chocolate al pedido habitual. Una sonrisa iluminó brevemente el cansado rostro de Laura. Sofía tiene ese efecto en la gente. Siempre ha sido capaz de hablar con cualquiera. Su expresión se tornó seria. Pero necesito disculparme por ponerlo en esta posición. Se suponía que debía llamar y reprogramar la entrevista, no presentarse ella misma. Y, sin embargo, aquí estamos, observó Vargas. A veces, las oportunidades más significativas surgen de los protocolos rotos. La estudió por un momento. Su entrevista oficial está programada para el lunes, pero me gustaría discutir algo diferente hoy. Laura se tensó ligeramente. Por supuesto. Vargas se inclinó hacia adelante. ¿Por qué sigue buscando puestos corporativos cuando la han rechazado repetidamente por su situación familiar? La pregunta directa quedó suspendida en el aire entre ellos. Los ojos de Laura brillaron con una ira momentánea y luego con determinación. Porque me niego a dejar que mi hija crea que ser madre me hace menos valiosa profesionalmente. Porque soy excelente en lo que hago, independientemente de mis circunstancias personales. Se enderezó en su silla. Y, francamente, porque necesito un seguro de salud completo más que una cultura de trabajo inspiradora o mesas de ping-pong en la sala de descanso. Vargas asintió lentamente. Prioridades prácticas. Respeto eso. Hizo una pausa y luego preguntó. Si la contrataran, ¿cómo manejaría las inevitables emergencias? ¿Las enfermedades de Sofía? ¿Los cierres de colegios? De la misma manera que siempre las he manejado, con planes de contingencia y sistemas de respaldo, respondió Laura sin dudarlo. Mantengo relaciones con 3 niñeras fiables, 2 programas extraescolares y una red de otros padres trabajadores para emergencias. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Señor Vargas, entiendo sus preocupaciones. Todos los empleadores las tienen, pero lo que no reconocen es que los padres solteros son los trabajadores más eficientes que jamás encontrará. No tenemos tiempo para políticas de oficina o almuerzos prolongados. Priorizamos sin piedad y maximizamos cada minuto porque tenemos que hacerlo. Vargas la estudió, impresionado por su franqueza. Luego tomó una decisión que cambiaría la cultura de Orión para siempre. Señorita García, me gustaría ofrecerle el puesto, con una modificación significativa al paquete estándar. Deslizó una carpeta por el escritorio. Esto describe un programa piloto que estoy implementando. Horarios de trabajo flexibles con apoyo de guardería de emergencia para empleados con responsabilidades familiares. Laura se quedó mirando la carpeta. ¿Está creando esto por mí? No.
dijo Vargas en voz baja. Lo estoy creando, porque hace 17 años mi esposa, Carolina, intentó volver a trabajar después de que naciera nuestra hija. Todas las empresas a las que se dirigió solo vieron complicaciones, no su brillantez. Miró directamente a Laura. Estaba demasiado absorto en construir Orión como para darme cuenta de cómo eso la estaba destruyendo. La revelación quedó suspendida en el aire entre ellos. ¿Qué pasó?, preguntó Laura en voz baja. El rostro de Vargas se oscureció con un dolor antiguo. Conducía hacia otra entrevista cuando un camión cruzó la mediana. Sofía me recuerda a lo que Lilia podría haberse convertido. La comprensión amaneció en los ojos de Laura. Por eso nos ayudó al principio. Quizás, reconoció él. Pero la determinación de su hija y sus cualificaciones se sostienen por sí mismas. Le tendió la mano. El puesto es suyo si lo quiere. Mientras Laura le estrechaba la mano, ninguno de los dos podría haber predicho cómo esta decisión transformaría no solo sus vidas, sino las vidas de innumerables padres trabajadores en el Grupo Orión en los años venideros. 2 meses después de que Laura García se uniera al Grupo Orión, la dinámica de la compañía había cambiado sutilmente. La pericia de Laura en la gestión de proyectos demostró rápidamente ser invaluable. Su enfoque metódico agilizando las operaciones en múltiples departamentos. El programa piloto de horarios de trabajo flexibles se había expandido más allá de su puesto, con otros 5 empleados participando ahora en lo que Vargas había bautizado oficialmente como la Iniciativa Familia Adelante. Las proyecciones trimestrales muestran un aumento del 12% en la productividad de los equipos participantes, explicó Laura durante su presentación ante la Junta Ejecutiva. Estaba de pie con confianza a la cabeza de la mesa de conferencias, sus diapositivas mostrando métricas claras. Las tasas de retención han subido y el uso de bajas por enfermedad ha disminuido realmente. Verónica Salas, la directora de RRHH, que se había opuesto inicialmente a la contratación de Laura, observaba con un escepticismo apenas velado. 2 meses apenas es tiempo suficiente para determinar la viabilidad a largo plazo, señaló. ¿Qué pasa cuando se acabe la novedad? Por eso estamos rastreando métricas semanales en lugar de trimestrales, contraatacó Laura con suavidad. Podemos identificar y abordar los problemas en tiempo real, en lugar de descubrir problemas meses después. Vargas observó el intercambio con satisfacción. Laura se había demostrado no solo competente, sino excepcional, navegando hábilmente por la política corporativa mientras ofrecía resultados consistentes. La iniciativa se queda, anunció, poniendo fin a cualquier debate posterior. Laura, expanda el programa para incluir 15 puestos más para el próximo trimestre. Más tarde, esa tarde, Vargas encontró a Sofía en lo que se había convertido en su lugar habitual. Un pequeño escritorio en la esquina del despacho de Laura, donde hacía los deberes después del colegio. El arreglo había levantado cejas al principio, pero Vargas había dejado claro que los hijos de los empleados eran bienvenidos en áreas designadas cuando fuera necesario. Señor Vargas, Sofía levantó la vista de su proyecto de ciencias. Mamá está ayudando al señor Campos a arreglar el problema de la cadena de suministro, tal como le dije. Vargas sonrió. Eso he oído. Tu madre es bastante impresionante. Siempre lo fue, respondió Sofía con naturalidad. La gente simplemente no se daba cuenta antes. La simple observación golpeó a Vargas como profundamente cierta. ¿A cuántos individuos talentosos había pasado por alto el mundo corporativo porque sus circunstancias no se ajustaban al molde tradicional? Sofía, dijo, sentándose en la silla junto a su escritorio,
¿Qué te parecería ayudarme con un proyecto especial? Sus ojos se abrieron de par en par con interés. ¿Qué tipo de proyecto? Estoy pensando en crear un espacio aquí en Orión para los niños cuyos padres trabajan hasta tarde. Una especie de centro de deberes y actividades. ¿Qué haría que fuera un buen lugar para niños de tu edad? Sofía lo consideró seriamente. Libros de diferentes niveles de lectura. Espacios tranquilos y espacios de grupo. Aperitivos saludables, no solo galletas, aunque las galletas son las mejores. Y quizás estudiantes universitarios para ayudar con los deberes. Vargas sacó su cuaderno y comenzó a escribir. ¿Y durante las vacaciones escolares? Durante la siguiente hora, el director general y la niña trazaron lo que finalmente se convertiría en el renombrado Programa Puente de Orión, un sistema de apoyo educativo y de cuidado infantil en las propias instalaciones que revolucionaría la integración de la vida laboral y familiar en el mundo corporativo. Esa tarde, mientras Laura terminaba su trabajo, encontró a Vargas y a Sofía enfrascados en una conversación, rodeados de dibujos y notas. ¿Debería preocuparme por esta conspiración?, preguntó con diversión. «Mamá, estamos diseñando un espacio para niños para Orión», exclamó Sofía. Laura enarcó una ceja hacia Vargas. «Eso suena caro». «Es una inversión», corrigió él, «una que pagará dividendos durante años». Mientras caminaban juntos hacia el ascensor, Laura estudió el perfil de Vargas. «Has cambiado desde que nos conocimos», observó. «¿Para mejor o para peor?» «Definitivamente, para mejor», respondió ella. «El personal ya no te llama la máquina». Vargas pareció sorprendido. «¿Oíste hablar de eso? Los cotilleos de oficina viajan rápido», sonrió Laura. «Ahora te llaman el revolucionario». Mientras las puertas del ascensor se cerraban, Vargas reflexionó que algunas revoluciones no comenzaban con grandes manifiestos, sino con la simple pregunta de un niño. ¿Por qué las cosas no pueden ser diferentes? Lo que nadie en Orión se daba cuenta era de que la transformación de la compañía había atraído una atención no deseada de aquellos que preferían el statu quo y se estaban preparando para contraatacar. La reunión trimestral de la junta directiva comenzó como cualquier otra, con informes financieros y actualizaciones de planificación estratégica. Alejandro Vargas estaba sentado a la cabeza de la mesa, escuchando mientras Javier Campos presentaba las últimas cifras. Los ingresos generales han subido un 7% con respecto a esta misma época del año pasado, informó Javier. Particularmente notable es el aumento del 22% en la productividad de los departamentos que participan en la iniciativa Familia Adelante. Varios miembros de la Junta asintieron con aprobación. Pero Gerardo Herrera, el miembro más antiguo de la Junta y exdirector general de Orión, se aclaró la garganta de forma ostensible. Aunque estas cifras son impresionantes, he estado escuchando preocupaciones sobre la cultura de la empresa, dijo Herrera, su voz con el peso de sus 30 años en Orión. Existe la percepción de que nos estamos convirtiendo en una guardería en lugar de una firma de servicios financieros de primer nivel. Vargas mantuvo una expresión neutra. ¿Le importaría dar más detalles? Niños en el lugar de trabajo, horarios flexibles, opciones de trabajo remoto, enumeró Herrera. Esto puede atraer a un cierto grupo demográfico, pero nuestros clientes principales esperan estabilidad y tradición. El Banco Santander no lleva biberones a las reuniones con clientes. Verónica Salas asintió de acuerdo. He tenido varias quejas del personal directivo sobre el ruido y las interrupciones. Ayer mismo, un analista junior fue visto jugando a la pelota con un niño en el pasillo este. Esa era mi hija, dijo Vargas en voz baja. El juego
Era un juego de matemáticas que desarrollé para ayudarla con las tablas de multiplicar. La sala se quedó en silencio. Alex, Herrera se inclinó hacia adelante, su tono suavizándose a uno de preocupación paternalista. Nadie cuestiona tu autoridad para implementar nuevos programas, pero hay susurros sobre tu inversión personal en la situación de los García. La gente está cuestionando tu objetividad. Vargas sintió que una frialdad familiar se apoderaba de él, la armadura emocional que había llevado durante años antes de que Sofía y Laura entraran en su vida. Mis inversiones personales son irrelevantes. Las métricas hablan por sí mismas, respondió con ecuanimidad. Si nuestro objetivo es maximizar el valor para los accionistas, la iniciativa ha demostrado su valía. La tensión en la sala disminuyó ligeramente, pero Vargas sabía que esto era simplemente la salva inicial en lo que se convertiría en una batalla prolongada. Después de la reunión, Javier se quedó atrás. Gerardo está solo en sus preocupaciones, Alex. Verónica ha estado reuniendo munición, documentando cada incidente menor que involucre a niños en las instalaciones, rastreando cualquier retraso en los proyectos de los trabajadores con horarios flexibles. Que lo haga, replicó Vargas. Los datos apoyan nuestra posición. Esto no es solo sobre datos, advirtió Javier. Es sobre poder y percepción. Gerardo todavía tiene una influencia significativa con los miembros más antiguos de la Junta. Ven estos cambios como un rechazo a la compañía que ellos construyeron. Vargas recogió sus papeles. Quizás es hora de que la compañía que ellos construyeron evolucione. Esa tarde, Vargas se encontró conduciendo hacia el modesto adosado de Laura en Chamberí en lugar de dirigirse a su ático. Lo habían invitado a cenar. Un simple agradecimiento por su tutoría de Sofía. Había insistido Laura. La escena doméstica que lo recibió fue un marcado contraste con el campo de batalla corporativo que había dejado atrás. Sofía abrió la puerta, llevando con orgullo un delantal y anunciando que había ayudado a hacer la lasaña. La pequeña casa era cálida y estaba desordenada con pruebas de una vida plenamente vivida. Libros apilados en las mesas auxiliares, un proyecto de ciencias ocupando la mitad de la mesa del comedor, obras de arte enmarcadas claramente creadas por la mano de Sofía. Perdona el desorden, se disculpó Laura saliendo de la cocina. No esperábamos que el proyecto de la Feria de Ciencias implicara tanta expansión. ¡Es un volcán!, explicó Sofía con entusiasmo. ¡Y entra en erupción de verdad! Vargas se encontró sonriendo genuinamente. Me aseguraré de mantenerme a distancia durante la demostración. Durante la cena, se encontró relajándose de una manera que rara vez lo hacía. La conversación fluyó fácilmente, desde las aventuras escolares de Sofía hasta los proyectos de Laura en el trabajo, sin el cuidadoso cálculo que caracterizaba la mayoría de sus interacciones. Eres diferente aquí, observó Laura después de que Sofía se fuera a terminar los deberes. Más humano, Vargas lo consideró. He pasado décadas cultivando una personalidad profesional específica. Se convierte en un hábito, se convierte en una armadura, corrigió ella con delicadeza. La reconozco porque he llevado una protección similar. Madre soltera en el mundo corporativo. Desarrollas un caparazón. Algo en su percepción lo inquietó y lo consoló simultáneamente. La Junta se está oponiendo a los cambios, admitió. Te están usando a ti y a Sofía como prueba de que he perdido la objetividad. La expresión de Laura se tensó. ¿Puedo solicitar un traslado a otro departamento, distanciarme de la iniciativa? Absolutamente no, interrumpió Vargas. Eso validaría sus críticas. Procedemos según lo planeado. Lo que no dijo
Lo que no podía articular ni siquiera para sí mismo era cuán inaceptable le resultaba la idea de que Laura y Sofía se alejaran de su órbita diaria. «Solo prepárate», advirtió. «La política corporativa puede volverse muy cruel, muy rápidamente». La sonrisa de Laura tenía un acero inesperado. «Señor Vargas, he sido madre soltera durante 7 años. No hay nada que el mundo corporativo pueda lanzarme que sea más desafiante que criar a un hijo sola mientras se trabaja a tiempo completo». Mientras conducía a casa más tarde, Vargas se dio cuenta de que había compartido más sobre el funcionamiento interno de la Junta con Laura que con la mayoría de los ejecutivos. Más preocupante fue la comprensión de que la perspectiva de perder su reputación profesional, algo que una vez había sido su principal preocupación, palidecía en comparación con la idea de perder la tentativa conexión que había formado con Laura y Sofía. Todavía estaba contemplando este cambio cuando su teléfono sonó con una noticia que aceleraría el conflicto venidero más allá de las expectativas de nadie. «Señor Vargas, tiene que ver esto inmediatamente». La voz de Elena tenía una urgencia inusual mientras colocaba una tableta en su escritorio a la mañana siguiente. El titular de la sección de negocios de Expansión era estridente. La cruzada personal del CEO de Orión, innovación empresarial o crisis de la mediana edad. El artículo que lo acompañaba presentaba citas de fuentes anónimas dentro de Orión, describiendo el inusual apego de Vargas a una empleada y a su hija, y cuestionando si su juicio había sido comprometido por un trauma personal no resuelto. El artículo mencionaba específicamente la iniciativa Familia Adelante, pintándola como una distracción costosa del negocio principal de Orión, impulsada por la agenda personal de Vargas en lugar de una sólida estrategia empresarial. «¿Quién ha filtrado esto?», preguntó Vargas, su voz peligrosamente tranquila. «Imposible de decir con certeza», respondió Elena. «Pero los detalles sobre su esposa y su hija... Muy pocas personas tienen acceso a esa información». El teléfono de Vargas comenzó a sonar. Miembros de la Junta, clientes importantes y contactos de la industria, todos exigiendo explicaciones. Para el mediodía, las acciones de Orión habían caído 3 puntos y el Departamento de Relaciones Públicas estaba en modo de crisis. Verónica Salas apareció en su despacho, su expresión una máscara cuidadosamente construida de preocupación. «La Junta ha convocado una reunión de emergencia para las 4 de la tarde. Solicitan su presencia» y hizo una pausa significativa. «Han pedido específicamente que Laura García también asista». «¿Bajo qué pretexto?», exigió Vargas. «No compartieron esa información conmigo», respondió Verónica con una inocencia practicada. «Simplemente estoy entregando el mensaje». Después de que ella se fuera, Vargas llamó inmediatamente a Laura para advertirla. «Ya he visto el artículo», dijo ella, su voz tensa. «La profesora de Sofía me ha llamado. Algunos de los padres lo están discutiendo. Ahora está afectando a mi hija, Alejandro». El uso de su primer nombre, algo que nunca había hecho antes, registró la gravedad de la situación. «Laura, lo siento. Nunca tuve la intención». «Lo sé», interrumpió ella. «Pero la intención no importa mucho cuando mi hija de 7 años oye susurros sobre la relación de su madre con su jefe». La implicación lo golpeó como un golpe físico. «El artículo no sugiere...» «No directamente», asintió Laura, «pero planta la idea. Ya sabes cómo funcionan estas cosas». Cuando llegaron por separado a la reunión de emergencia de la Junta, la atmósfera era glacial. Gerardo Herrera estaba sentado en el centro de la mesa, flanqueado por Verónica y varios de los miembros más conservadores de la Junta. Javier Campos estaba sentado solo en el lado opuesto, su presencia una silenciosa declaración de apoyo a Vargas. «Iremos directamente al grano», comenzó Herrera
una vez que todos estuvieron sentados. El artículo de esta mañana ha causado un daño significativo a la reputación de Orión y al valor para los accionistas. Nuestros teléfonos han estado sonando todo el día con clientes e inversores preocupados. Vargas permaneció exteriormente tranquilo. La especulación de los medios apenas es algo sin precedentes. Nuestro equipo de relaciones públicas ya está abordando las imprecisiones. La preocupación no es solo la cobertura mediática, intervino Verónica con suavidad. Es el problema subyacente de juicio y prioridades. Se volvió hacia Laura. Señorita García, nadie cuestiona sus cualificaciones profesionales. Sin embargo, las circunstancias especiales de su contratación y el posterior desarrollo de la política de la empresa en torno a su situación personal han creado un problema de percepción. La espalda de Laura se enderezó. ¿Mi situación personal? ¿Se refiere a que soy madre soltera o a que mi hija mostró una iniciativa notable para asegurar que su madre no perdiera una oportunidad? ¿Qué aspecto exactamente es problemático para la imagen de Orión? Varios miembros de la Junta se movieron incómodos. El problema, continuó Herrera, es la apariencia de favoritismo y la rápida implementación de políticas que alteran fundamentalmente nuestra cultura corporativa sin la debida investigación. Deslizó un documento por la mesa hacia Vargas. Proponemos la suspensión temporal de la iniciativa Familia Adelante, en espera de una revisión exhaustiva, y el traslado de la señorita García a la oficina de Cleveland para eliminar cualquier apariencia de incorrección. Vargas no tocó el documento. Un traslado sería un despido encubierto y lo sabes. Su hija está establecida en el colegio aquí. Por supuesto, proporcionaríamos asistencia para la reubicación, añadió Verónica. La voz de Laura cortó la tensión. ¿Puedo preguntar quién filtró la información personal sobre la tragedia familiar del señor Vargas a la prensa? La sala se quedó en silencio. Eso no es relevante para estos procedimientos, replicó Herrera con rigidez. Discrepo, contraatacó Laura. Habla directamente de los estándares éticos de esta junta. Alguien en esta sala utilizó información profundamente personal como un arma en una lucha de poder corporativa. Eso me parece extremadamente relevante para cómo Orión dirige sus negocios. Javier Campos se inclinó hacia adelante. Estoy de acuerdo con la señorita García. Antes de que discutamos cualquier cambio de política o reasignación de personal, deberíamos abordar la violación de la confidencialidad que precipitó esta crisis. La fachada perfectamente compuesta de Verónica se resquebrajó ligeramente. ¿No tenemos pruebas de que nadie en la Junta? De hecho, interrumpió Vargas, las tenemos. Hizo un gesto a Elena, que había estado de pie en silencio junto a la puerta. Ella distribuyó copias de una cadena de correos electrónicos a cada miembro de la Junta. Esta mañana, rastreamos el origen de la filtración. La información fue enviada desde la cuenta de correo electrónico de Verónica a un periodista de Expansión hace 3 días. Todos los ojos se volvieron hacia Verónica, cuyo rostro se había quedado sin color. «¡Esto es absurdo!», tartamudeó. «Mi correo electrónico fue obviamente pirateado». ¿Por alguien que conocía sus detalles de autenticación y tenía acceso a archivos de personal confidenciales?, preguntó Vargas suavemente. Eso parece poco probable. Por primera vez desde que comenzó la reunión, Vargas se permitió una pequeña sonrisa. Anticipé esta maniobra, aunque no tan pronto. El correo electrónico contiene metadatos que confirman su autenticidad y origen. Verónica, estás despedida. Con efecto inmediato. Seguridad te escoltará para que despejes tu despacho. El rostro de Herrera se había puesto de un alarmante tono rojo. No puedes despedir unilateralmente a una ejecutiva sin la aprobación de la Junta. En realidad, sí puedo, corrigió Vargas. Violaciones éticas de esta magnitud caen bajo mi autoridad directa como director general. A menos
por supuesto, que usted también estuviera involucrado, Gerardo. El hombre mayor se desinfló visiblemente. Por supuesto que no, yo nunca... Bien, interrumpió Vargas. Entonces, como presidente en funciones, propongo que concluyamos esta reunión de emergencia y nos volvamos a reunir mañana, después de que todos hayan tenido tiempo de revisar las pruebas adecuadamente. Mientras los miembros de la Junta salían, algunos con aspecto de estar en estado de shock y otros secretamente complacidos por la caída de Verónica, Laura permaneció sentada. «¿Sabías que esto iba a pasar?», observó una vez que estuvieron solos. Vargas asintió. Sospechaba que Verónica haría un movimiento tarde o temprano. Se ha opuesto a cada cambio de política progresista durante años, no solo a los que te involucran a ti. ¿Por qué no me advertiste? Había dolor debajo de su compostura profesional, porque tu reacción genuina era crucial. Si hubieras estado preparada, alguien podría haber sospechado de una conspiración. Dudó. Sin embargo, lamento el impacto en Sofía. Eso no lo anticipé. Laura recogió sus papeles. Es más fuerte de lo que crees, de lo que nadie cree. Se detuvo en la puerta. Por si sirve de algo, creo en lo que estás tratando de construir aquí. Una empresa donde el éxito no requiera sacrificar a la familia. Ya era hora. Mientras ella se marchaba, Vargas se dio cuenta de que la victoria corporativa se sentía hueca en comparación con la confianza personal que podría haber dañado. La batalla había sido ganada, pero la guerra, tanto profesional como personal, estaba lejos de terminar. 3 semanas después de la destitución de Verónica, la controversia se había calmado en su mayor parte. Las acciones de Orión se habían recuperado. Los medios de comunicación habían pasado a escándalos más frescos y la iniciativa Familia Adelante no solo había continuado, sino que se había expandido para incluir 25 puestos en varios departamentos. La gestión del programa por parte de Laura había sido ejemplar, con métricas exhaustivas que rastreaban tanto la productividad como la satisfacción de los empleados. Incluso los antiguos escépticos de la Junta habían comenzado a reconocer el caso de negocio de la iniciativa, particularmente cuando las empresas competidoras comenzaron a implementar programas similares para mantenerse al día con la innovación de Orión. Todo transcurría sin problemas, hasta el día en que Gerardo Herrera entró en el despacho de Vargas sin anunciarse, cerrando la puerta firmemente tras de sí. «Tenemos que hablar, Alex», dijo sin preámbulos, «sobre tu futuro con Orión». Vargas se reclinó en su silla. No sabía que mi futuro estuviera en entredicho. Herrera colocó una gruesa carpeta sobre el escritorio entre ellos. La Junta ha estado realizando una revisión del liderazgo de la empresa y de la planificación de la sucesión. Procedimiento estándar para cualquier corporación de nuestro tamaño. ¿Y?, instó Vargas, aunque ya intuía hacia dónde se dirigía esto. Y hay preocupaciones sobre tu visión a largo plazo para Orión. Los cambios que has implementado recientemente, aunque bien intencionados, representan una desviación significativa de la identidad establecida de la empresa. Vargas abrió la carpeta y encontró una propuesta formal para su transición a un puesto de asesor durante los siguientes 6 meses, con Herrera regresando como director general interino mientras se realizaba una búsqueda de un liderazgo permanente. «Ya veo», dijo Vargas en voz baja, «un golpe de estado cuidadosamente orquestado». Herrera tuvo la decencia de parecer incómodo. «Eso es innecesariamente dramático, Alex. Nadie cuestiona tus contribuciones a Orión. La compañía ha prosperado bajo tu liderazgo durante 15 años, pero quizás es hora de...» «¿Cómo puede ser, Samaí?» «¿De qué, Gerardo? ¿Un retorno a las políticas del pasado?
descartar innovaciones que están mejorando demostrablemente tanto nuestro balance final como la vida de nuestros empleados? De equilibrio, corrigió Herrera, de asegurar que en tu viaje personal de sanación no remodeles toda una corporación en torno a tus arrepentimientos individuales. Las palabras golpearon con precisión, encontrando la vulnerabilidad que Vargas había ocultado cuidadosamente. Mi viaje personal es irrelevante, replicó fríamente. Las métricas apoyan cada cambio que he implementado. Herrera suspiró. Los números no lo son todo, Alex. La cultura importa, la tradición importa. Las expectativas de nuestros clientes de toda la vida importan. Hizo una pausa. ¿Y tu relación con la familia García ha creado complicaciones que se extienden más allá de las métricas? No tengo una relación con la familia García, contraatacó Vargas, aunque incluso para sus propios oídos, la negación sonó hueca. ¿No la tienes?, preguntó Herrera en voz baja. Has sido fotografiado en los eventos escolares de la niña. Has cenado en su casa varias veces. Has creado toda una iniciativa corporativa que comenzó con la acomodación de su situación específica. He apoyado a una empleada valiosa y he reconocido el potencial para una aplicación más amplia de ese apoyo, corrigió Vargas. Cualquier conexión personal es secundaria. Herrera lo estudió durante un largo momento. La reunión de la Junta es el viernes a las 2 de la tarde. Tienes hasta entonces para considerar la propuesta de transición. Si luchas contra esto, Alex, se pondrá feo. La prensa profundizará en tu historial personal, en tu interés por los García. ¿Realmente quieres que Sofía quede atrapada en ese fuego cruzado de nuevo? Después de que Herrera se fuera, Vargas se quedó sentado, inmóvil, considerando sus opciones. Podía luchar. Todavía tenía aliados en la Junta y las cifras de rendimiento estaban de su lado. Pero Herrera tenía razón en una cosa. Una batalla pública inevitablemente arrastraría a Laura y a Sofía de vuelta al centro de atención. Como si lo hubieran invocado sus pensamientos, hubo un suave golpe en su puerta y Sofía asomó la cabeza. Señor Vargas, mamá dijo que podía enseñarle los resultados de mi feria de ciencias. Entró corriendo, llevando una cinta azul y fotografías de su experimento de erupción volcánica. Durante los siguientes 15 minutos, Vargas escuchó atentamente mientras Sofía explicaba las reacciones químicas involucradas en su proyecto, su rostro iluminado con el entusiasmo del descubrimiento. Las maquinaciones corporativas que habían ocupado su mañana parecían distantes y, de alguna manera, menos consecuentes frente a su alegría sin complicaciones. «Sofía», dijo cuando ella hizo una pausa para respirar. «¿Qué pensarías si yo ya no trabajara en Orión?» Su expresión se tornó seria. «¿Se va a otra empresa?» «Podría», respondió él honestamente. «¿O podría empezar algo nuevo?» Sofía lo consideró cuidadosamente. «¿Seguiríamos viéndonos? Mamá dice que eres su mentor, pero yo creo que también eres nuestro amigo». La simple pregunta cristalizó la decisión que había estado evitando durante semanas. Su posición en Orión, la compañía que había construido, la identidad profesional que había cultivado durante décadas, de repente parecía menos esencial que la conexión que había formado con esta niña notable y su madre. «Sí», dijo con firmeza. «Definitivamente seguiríamos viéndonos». Esa tarde, Vargas llamó a Laura. «Necesito discutir algo importante. ¿Podemos vernos mañana?» «¿Es sobre el ultimátum de Herrera?», preguntó ella, sorprendiéndolo con su conocimiento. «¿Cómo lo sabías? La planta ejecutiva tiene paredes finas y Elena me mantiene informada», respondió Laura. «Es bastante protectora contigo». Vargas sonrió a pesar de sí mismo. «Aparentemente, soy el último en enterarme del golpe de Estado». «Todavía no es un golpe de Estado», corrigió Laura.
Solo un intento. Hizo una pausa. Alejandro, sea lo que sea que estés planeando, por favor, no tomes decisiones basándote en protegernos a Sofía y a mí. Ya hemos sobrevivido a la política corporativa antes. No se trata solo de protegeros, admitió él. Se trata de decidir qué importa más, la compañía que he construido o el futuro que podría construir. El silencio entre ellos contenía posibilidad e incertidumbre a partes iguales. Ven a cenar mañana, dijo finalmente Laura. Sofía hace sus famosos espaguetis. Podemos hablar después de que se vaya a la cama. Mientras Vargas colgaba, se dio cuenta de que, por primera vez desde que perdió a Carolina y a Lilia, estaba tomando decisiones basadas no en arrepentimientos pasados, sino en esperanzas futuras. Lo que fuera que pasara con Orión, algo fundamental había cambiado en la orientación de su vida, de mirar hacia atrás a mirar hacia adelante. Lo que no podía saber de ninguna manera era que al día siguiente llegaría una revelación que lo cambiaría todo. El sobre de Manila llegó por mensajero a las 10:37 de la mañana, marcado como personal y confidencial para Alejandro Vargas. Elena lo colocó en su escritorio con una mirada curiosa, pero no hizo preguntas. Una de las muchas razones por las que él valoraba su discreción. Dentro, Vargas encontró documentos de los archivos privados de Gerardo Herrera, copias de actas de reuniones de la Junta de hacía 18 años, expedientes de personal y memorandos internos. Una nota adhesiva decía simplemente: deberías saber contra qué estás luchando realmente. Un amigo. Mientras Vargas leía los materiales, sus manos comenzaron a temblar. Los documentos revelaban una política sistemática implementada durante el mandato de Herrera como director general, una que se dirigía específicamente a la contratación y retención de mujeres en edad fértil, particularmente aquellas que ya tenían hijos. Un memorando de Herrera al entonces director de RRHH decía: aunque no podemos discriminar explícitamente, podemos implementar métricas de rendimiento que desfavorezcan naturalmente a aquellos con obligaciones familiares. Esto asegura que nuestra fuerza laboral permanezca enfocada y sin cargas. Otro documento mostraba una lista de empleadas que se habían quedado embarazadas mientras estaban en Orión, con anotaciones que rastreaban sus eventuales salidas, todas dentro de los 18 meses posteriores a su regreso de la baja por maternidad. El patrón era innegable y deliberado. Lo más perturbador fue una mención específica a Carolina Vargas en una presentación de la Junta de hacía 2 décadas. Esposa de nuestro director financiero, Alejandro Vargas, ha solicitado un regreso a tiempo parcial de su baja por maternidad. Se recomienda la denegación, ya que sentaría un precedente problemático para los cónyuges de los ejecutivos. Vargas se reclinó, los recuerdos cayendo sobre él como olas. La creciente frustración de Carolina, mientras intentaba volver a trabajar después del nacimiento de Lilia. Su depresión cuando empresa tras empresa rechazaba sus propuestas de trabajo flexible. Las discusiones que habían tenido cuando él le sugirió que simplemente se quedara en casa con Lilia, como las esposas de otros ejecutivos. El último documento del paquete era un recorte de periódico sobre el accidente que había matado a Carolina y a Lilia, con una nota manuscrita en lo que parecía ser la letra de Herrera. Resultado trágico: asegurar que AB permanezca enfocado en el trabajo. La mejor distracción del duelo. La visión de Vargas se nubló con una combinación de rabia y dolor. Todos estos años se había culpado a sí mismo por estar demasiado absorto en construir Orión como para apoyar a Carolina adecuadamente. Nunca había considerado que su mentor, Herrera,
había bloqueado activamente su regreso profesional. Cuando Laura llamó para confirmar los planes para la cena, la voz de Vargas era lo suficientemente extraña como para preocuparla. «¿Qué ha pasado?», preguntó de inmediato. «Necesito enseñarte algo», respondió él. «¿Puedes reunirte conmigo en la oficina primero? Es importante». 1 hora más tarde, Laura estaba sentada frente a él, los condenatorios documentos extendidos entre ellos sobre su escritorio. «Esto es…», comenzó, y luego vaciló. «Discriminación sistemática», terminó Vargas, «diseñada deliberadamente para expulsar a las madres trabajadoras mientras se mantiene una negación plausible». Laura estudió los documentos con cuidado, su compostura profesional dando paso a una ira visible. ¿Y Herrera estaba detrás de esto? ¿El mismo hombre que intenta expulsarte por ser demasiado progresista? No solo estaba detrás, lo creó, lo implementó y aparentemente se enorgullecía de su eficacia. Vargas se encontró con sus ojos, incluyendo con mi esposa, Carolina. La comprensión amaneció en la expresión de Laura. Por eso esto ha sido tan personal para ti. La iniciativa Familia Adelante no es solo por eficiencia o incluso por hacer lo correcto, es por redención, admitió Vargas en voz baja. Corregir un mal que ni siquiera sabía que existía. Hasta hoy. Laura extendió la mano por el escritorio, tocando brevemente la suya, la primera vez que había iniciado un contacto físico entre ellos. «Alejandro, esto lo cambia todo. La Junta necesita ver estos documentos». «Herrera tiene demasiados aliados», contraatacó Vargas. «Afirmarán que son políticas antiguas, que ya no son relevantes. Lo minimizarán y lo racionalizarán». «Entonces no se lo mostramos solo a la Junta», dijo Laura, la determinación endureciendo su voz. «Se lo mostramos a todo el mundo». «¿Qué quieres decir?» «Transparencia», explicó ella. «Transparencia corporativa total sobre los fracasos pasados y las correcciones actuales. Publicamos un informe exhaustivo sobre las prácticas históricas de Orión con respecto a los padres trabajadores. Reconocemos los fracasos y detallamos las mejoras medibles bajo la iniciativa Familia Adelante». Vargas consideró las implicaciones. «Eso sería sin precedentes». «Exactamente», asintió Laura. «Ninguna corporación expone voluntariamente sus errores pasados de esta manera. Al hacerlo, posicionamos a Orión no como perfecta, sino como valientemente comprometida con el progreso. No es solo política corporativa, se convierte en un movimiento». Mientras discutían la estrategia hasta bien entrada la tarde, Vargas se encontró admirando no solo la perspicacia profesional de Laura, sino también su claridad moral. Ella abordó la situación no como una víctima de la discriminación, sino como una estratega decidida a crear un cambio sistémico. «Hay una cosa más», dijo Vargas mientras se preparaban para irse a cenar. «Estos documentos no solo cambian cómo abordamos la reunión de la Junta, cambian mi comprensión de los últimos 17 años de mi vida». Laura estudió su rostro. «¿Qué harás con esa comprensión?» «Todavía no lo sé», admitió. «Pero por primera vez desde que las perdí, siento que podría estar en el camino que Carolina hubiera querido». Esa tarde, en el adosado de Laura, Vargas observó cómo Sofía servía con orgullo su cena de espaguetis, completa con pan de ajo que había ayudado a preparar. La escena doméstica lo golpeó con una inesperada conmoción. Esto era lo que se había perdido todos estos años, de lo que se había aislado después de perder a su familia. Después de que Sofía se fuera a la cama, Laura sirvió 2 copas de vino y se unió a Vargas en el pequeño balcón que daba al parque del vecindario. «Mañana será un desafío»,
dijo en voz baja. Herrera no caerá sin luchar. Estoy preparado para eso, respondió Vargas. Para lo que estoy menos preparado es para lo que viene después. Laura se volvió para mirarlo de lleno. ¿Qué quieres decir? Vargas eligió sus palabras con cuidado. Durante 17 años me he definido por lo que perdí y por lo que construí para distraerme de esa pérdida. Orión se convirtió en mi identidad porque no tenía nada más. Hizo una pausa. Pero estos últimos meses, viéndote con Sofía, siendo incluido en vuestras vidas, he empezado a recordar que hay otras formas de medir el éxito. Alejandro, comenzó Laura con cautela. Pase lo que pase con Orión, has creado un cambio real que ayudará a innumerables familias. Eso importa. Sí, importa, asintió él. Pero estoy empezando a pensar que lo que importa más es estar presente para las personas que tienes delante, no solo construir sistemas que podrían ayudar a familias anónimas en el futuro. La implicación quedó suspendida en el aire entre ellos, no dicha, pero cada vez más clara. Deberíamos centrarnos en la batalla de mañana primero, dijo finalmente Laura. Aunque sus ojos contenían preguntas sobre posibilidades más allá del conflicto corporativo, Vargas asintió, respetando sus cuidadosos límites. Tienes razón, una transformación a la vez. Mientras se preparaba para irse, Sofía apareció en el pasillo en pijama, ostensiblemente por un vaso de agua, pero claramente curiosa por la conversación de los adultos. Señor Vargas, dijo con la franqueza que solo los niños dominan de verdad. ¿Va a estar bien? Parece preocupado. Vargas se arrodilló a su nivel. Estoy un poco preocupado por una reunión mañana, pero tenerte a ti y a tu mamá de mi lado me hace mucho más valiente. Sofía lo consideró seriamente antes de declarar: Mamá dice que cuando estás preocupado por algo grande, debes recordar que la mayoría de las cosas se ven diferentes por la mañana. La simple sabiduría hizo sonreír a Vargas. Tu mamá es muy inteligente. Lo sé, asintió Sofía con confianza. Luego, con una intuición infantil, añadió: a ella también le gustas, ¿sabes? Sonríe más cuando estás aquí. Mientras Laura llevaba suavemente a su hija de vuelta a la cama con una mirada avergonzada hacia Vargas, él se dio cuenta de que, pasara lo que pasara en la reunión de la junta de mañana, la transformación más significativa ya había ocurrido. No en la política corporativa, sino en su propio corazón. El hombre que entraría en el grupo Orión a la mañana siguiente era fundamentalmente diferente del ejecutivo aislado y motivado que se había encontrado con una niña decidida de 7 años en su vestíbulo solo unos meses antes. Solo esperaba que esa diferencia fuera suficiente para ganar la batalla que se avecinaba. La sala de juntas del grupo Orión quedó en silencio cuando Alejandro Vargas concluyó su presentación. Las pruebas de las políticas discriminatorias de Herrera estaban ante cada miembro de la Junta. Décadas de exclusión sistemática, metódicamente documentadas e imposibles de negar. Durante 17 años, dijo Vargas, su voz firme pero cargada de emoción, creí que le había fallado a mi esposa, Carolina, por estar demasiado centrado en construir esta compañía. Hoy he aprendido que el verdadero fracaso fue institucional, una política deliberada, diseñada por el señor Herrera, para eliminar a las madres trabajadoras de nuestra plantilla. El rostro de Herrera se había vuelto cada vez más ceniciento a medida que Vargas revelaba documento tras documento. «Esas son prácticas históricas», protestó débilmente. «Los tiempos eran diferentes». «Lo eran», interrumpió Laura, de pie junto a Vargas a la cabeza de la mesa. «¿O simplemente se aseguró usted de que siguieran siendo los mismos?»
Distribuyó informes adicionales que mostraban el notable éxito de la iniciativa Familia Adelante en métricas. Las pruebas demuestran que apoyar a los padres trabajadores no disminuye la productividad, la mejora. Javier Campos se aclaró la garganta. Propongo que adoptemos formalmente la iniciativa Familia Adelante como política permanente de la compañía y que la expandamos a todas las oficinas de Orión a nivel nacional. Secundo la moción, dijo Martina Chen, una miembro de la Junta habitualmente silenciosa que había estado observando los procedimientos con una creciente resolución. Y propongo además que Gerardo Herrera sea destituido de la Junta, con efecto inmediato. Herrera se puso en pie de un salto. ¡Esto es absurdo! Yo construí esta compañía. Sobre la exclusión y el prejuicio, terminó Vargas por él. Los tiempos han cambiado, Gerardo. Orión ha cambiado. La votación fue decisiva, 11-3, a favor de destituir a Herrera e implementar permanentemente la iniciativa, mientras la seguridad escoltaba al exdirector general fuera del edificio. Vargas sintió que se le levantaba un peso. No solo la amenaza inmediata a su posición, sino una carga más profunda que había llevado desde que perdió a Carolina y a Lilia. Más tarde esa tarde, mientras las noticias de las nuevas y revolucionarias políticas de Orión llegaban a la prensa financiera, Vargas se encontró solo en su despacho, mirando la fotografía de Carolina y Lilia. Por primera vez en 17 años, les habló sin que la culpa nublara sus palabras. Creo que lo habríais aprobado, dijo en voz baja. Me ha llevado demasiado tiempo, pero quizás algo bueno ha salido de haberos perdido después de todo. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Laura estaba en la puerta, con Sofía a su lado. Hemos traído cupcakes de celebración, anunció Sofía, sosteniendo una caja de la pastelería de abajo. Mamá dice que has ganado la gran pelea. Vargas sonrió. La ganamos, juntos. Mientras Sofía colocaba los cupcakes en su mesa de conferencias con solemne concentración, Laura se unió a Vargas junto a la ventana. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja. Profesionalmente, implementamos la iniciativa a nivel nacional y luego en toda la industria. Ya he recibido llamadas de 3 empresas de la competencia pidiendo consulta. Se volvió para mirarla de lleno. Personalmente, esa es una pregunta más complicada. Los ojos de Laura sostuvieron los suyos. ¿Lo es? Vargas respiró hondo. Durante 17 años he vivido en el pasado, construyendo Orión como un monumento a lo que había perdido, en lugar de como una base para algo nuevo. Miró a Sofía, que ahora dividía cuidadosamente las servilletas. Tú y Sofía me habéis recordado que la vida continúa, que puede haber segundas oportunidades si somos lo suficientemente valientes como para tomarlas. ¿Lo eres?, preguntó Laura en voz baja. ¿Suficientemente valiente? Como respuesta, Vargas metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño paquete envuelto. Esto era de Carolina. Le habría gustado que alguien como tú lo tuviera. Alguien que lucha por lo mismo en lo que ella creía. Laura desenvolvió el paquete y encontró una delicada pulsera de plata con un único amuleto. Una brújula. Siempre decía que una mujer necesitaba su propia dirección, no una establecida por otros, explicó Vargas. Parece apropiado ahora. Mientras Laura tocaba la pulsera con dedos delicados, Sofía se acercó de un salto. ¿Estáis teniendo una conversación seria? Vuestras caras parecen serias. Vargas se arrodilló a su nivel. En realidad me preguntaba si a ti y a tu mamá os gustaría ayudarme con un nuevo proyecto. Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿Cómo el espacio para niños que diseñamos? Aún más grande, sonrió Vargas. Estoy pensando en crear una fundación, una que ayude a las empresas a crear mejores lugares de trabajo para las familias.
Necesitaríamos una directora de pruebas para asegurarnos de que nuestras ideas realmente funcionan para los niños. Yo podría hacer eso, exclamó Sofía. Pensé que podrías, asintió Vargas, mirando a Laura. Y necesitaríamos una directora ejecutiva brillante que entienda tanto la estructura corporativa como las necesidades familiares. Los ojos de Laura se abrieron de par en par. ¿Hablas en serio? Completamente, confirmó Vargas. La Fundación Familia Vargas, centrada en transformar la cultura laboral a nivel nacional. ¿Fundación Familia Vargas?, repitió Sofía pensativamente. ¿Eso significa que seríamos parte de tu familia? La inocente pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de un significado que iba más allá de la comprensión de una niña de 7 años. Laura se sonrojó. Sofía, eso no... Todavía no, interrumpió Vargas suavemente, sorprendiéndose a sí mismo con las palabras. Pero las familias se forman de muchas maneras diferentes. Con el tiempo, un año después, el mismo día, la Fundación Familia Vargas celebró su lanzamiento oficial en el mismo vestíbulo donde Sofía se había acercado por primera vez al mostrador de recepción con la cartera de su madre. Ahora, cientos de líderes empresariales se reunían para aprender sobre la implementación de políticas de familia adelante en sus propias empresas. Alejandro Vargas estaba en el podio, con Laura a su lado como directora ejecutiva y Sofía repartiendo con orgullo folletos del programa a los asistentes. Un visitante inesperado lo cambió todo, dijo Vargas a la multitud. Una niña de 7 años enseñó a una sala llena de ejecutivos lo que significa el verdadero valor. Sonrió a Sofía, que ahora estaba de pie entre él y Laura. Nos recordó que la familia no es un lastre en el lugar de trabajo, es nuestro mayor activo y nuestro propósito final. Mientras los aplausos llenaban el atrio, Vargas tomó la mano de Laura. La pulsera de plata con la brújula captó la luz mientras sus dedos se entrelazaban. El anillo de oro en la mano izquierda de ella, una adición reciente, hacía juego con el de él. ¿Lista para esta nueva aventura?, preguntó en voz baja. Laura sonrió, apoyándose en su hombro mientras Sofía los abrazaba a ambos. Hemos estado listos desde el día en que entró en tu vestíbulo. A veces, las reuniones más importantes de nuestras vidas vienen disfrazadas de interrupciones. A veces, nuestras mayores oportunidades llegan en paquetes inesperados. Y a veces, solo a veces, el simple valor de un niño puede curar heridas que pensábamos que durarían para siempre. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.